resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El examen pertenece al ámbito científico-tecnológico y es de la convocatoria de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. De hecho, te recomiendo que te descargues el examen del enlace que voy a dejar en la descripción para poder trabajarlo a la vez que ves el vídeo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: problema de porcentajes, problema de sistemas de ecuaciones, volumen de un cilindro, función lineal, probabilidad, química, trigonometría, estadística, física y hay hasta un ejercicio de biología. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. Por último, y antes de comenzar, te recuerdo que tengo algunos vídeos útiles para repasar conceptos fundamentales que suelen salir en este tipo de exámenes. No dejes de revisar el canal, porque iré añadiendo nuevo contenido. De momento tengo algunos vídeos sobre estadística, como esos dos primeros que estoy poniendo junto a su código QR. Tengo un vídeo de teoría y ejercicios de probabilidad, uno sobre cómo estudiar de forma eficaz y por último uno de porcentajes, teoría y ejercicios. Y ahora sí, vamos a comenzar a resolver este interesante y completo examen. Nos dicen en principio que leamos con atención el siguiente artículo. Ahí os dejo el artículo. Si queréis, parad el vídeo y lo leéis. Yo no lo voy a leer porque es un poco pesado y largo de hacer. También si descargáis el examen del enlace que voy a dejar en la descripción, podéis leerlo de ahí. Continuamos. El ejercicio dice lo siguiente. Una empresa de botellas de plásticos deberá implantar la nueva directiva europea en la fabricación de sus botellas. Apartado A. En el año 2020, esta empresa está utilizando 320 kilogramos de material plástico reciclado y 1.280 kilogramos de material plástico no reciclado para la fabricación diaria de sus botellas. ¿Qué porcentaje representa el material plástico reciclado con respecto al total del material plástico que utiliza en la fabricación? En este caso debemos utilizar la definición de porcentaje. El porcentaje que nos piden será igual a los kilogramos de plástico reciclado dividido los kilogramos de plástico total y todo ello multiplicado por 100. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado. Los kilogramos de plástico reciclado serán 320 y los kilogramos de plástico total serán 320 más 1280. Al hacer la operación nos va a quedar el resultado, que es un 20%. Por lo tanto, diremos que el porcentaje que nos piden es del 20%. El apartado B dice lo siguiente. Si en el año 2020 necesitasen 1.890 kilogramos de plástico al día para fabricar sus botellas, ¿cuántos kilogramos de ese plástico tienen que proceder de material reciclado para cumplir la directiva europea? Observad lo que dice el texto, lo entrecomillo porque viene del texto que hemos puesto al inicio del vídeo. En 2020, el 30% del plástico de las botellas proviene de material reciclado. Por lo tanto, aplicaremos de nuevo la definición de porcentaje y despejaremos. Vamos a ver, la definición de porcentaje es la misma que he utilizado antes. Debo despejar los kilogramos de plástico reciclado, que serán iguales al porcentaje por los kilogramos de plástico total por 100. Muy importante que hagáis esto en vuestra libreta y aprendáis a despejar este tipo de ecuaciones, ya que salen mucho en los exámenes. Sustituimos los datos que nos dan lo siguiente. Kilogramos de plástico reciclado es igual a 30 por 1890 dividido entre 100. Al operar nos queda un resultado de 567 kilogramos. Y damos el resultado recuadrado. Se requieren 567 kilogramos de material reciclado. Continuamos ahora con el apartado C. ¿Cuál será el porcentaje de incremento que supondrá el material plástico procedente de material reciclado en la fabricación de botellas desde el 2020 al 2030? El porcentaje pasa del 20% en 2020 al 30% en 2030. Esto es un incremento del 50% en el material plástico procedente de material reciclado. Lo vamos a demostrar porque mucha gente puede pensar que es un incremento del 10%, pero no es así. Cuando incrementamos del 20 al 30%, estamos aumentando un 50%. Vamos a hacerlo con un
Caso concreto que me acabo de inventar tomando una base de cálculo. En 2020, de cada 100 kilogramos de plástico, 20 kilos vienen de material reciclado. En 2030, de cada 100 kilos de plástico, 30 provienen de material reciclado. Se produce un incremento de 10 kilogramos, que representa el 50% de los 20 kilogramos iniciales. Por eso hablamos de que el porcentaje de incremento es del 50%. Apartado D. Si se fabricasen 8.900 botellas al día en el 2030, tras la venta y el uso de las botellas, ¿cuántas botellas usadas se tendrán que recoger en 5 días de fabricación para cumplir la directiva europea? Vamos a resolver el ejercicio teniendo en cuenta lo que dice el texto inicial. Tendrán que encargarse de recoger el 90% de todas las botellas usadas. Ojo, 90%. Se calculan las botellas fabricadas en 5 días, puesto que a nosotros nos dicen que se fabrican 8.900 botellas al día, multiplicaremos por 5 y nos quedará un resultado de 44.500 botellas. Se calcula el 90% de las 44.500 botellas fabricadas en esos 5 días, que son las que vamos a tener que recoger. ¿Cómo hacemos el cálculo? Simplemente 90 dividido entre 100 por 44.500. Así se calcula el 90% de una cantidad. En total, como podéis ver, nos quedan 40.050 botellas. Y damos el resultado. Tendrá que recoger 40.050 botellas. El ejercicio dice lo siguiente. En la fabricación de cada botella de plástico se necesita un tapón y 2 etiquetas. El precio del tapón es 4 veces el precio de cada etiqueta. Si la empresa ha gastado en total 30 euros en los tapones y etiquetas que se necesitan para fabricar 100 botellas, ¿cuáles son los precios de cada tapón y de cada etiqueta? Vamos a resolver el ejercicio. Podemos deducir del enunciado que la empresa ha gastado 0,3 euros por cada botella, entre tapones y etiquetas, ya que para fabricar 100 botellas ha gastado 30 euros. Dividimos 30 entre 100 y me queda 0,3 euros por cada botella. Por otro lado, se definen las incógnitas. Vamos a decir que 4x es el precio del tapón, ya que nos dice el enunciado que el precio del tapón es 4 veces el precio de cada etiqueta. Y llamaremos x al precio de cada etiqueta. Planteamos la ecuación correspondiente, que será 4x, que es lo que me voy a gastar en los tapones, más 2x, que es lo que me voy a gastar en las etiquetas. ¿Y por qué 2? Pues porque cada botella lleva 2 etiquetas. Eso nos da un resultado de 0,3. Despejamos y resolvemos la ecuación. Nos queda 4x más 2x igual a 6x igual a 0,3. Dividimos 0,3 entre 6 y nos queda un valor para x de 0,05. Ya podemos dar el resultado. Calculo el precio de cada una de las partes de la botella. 4x será igual a 4 por 0,05 igual a 0,20 euros, es lo que cuesta cada tapón, 20 céntimos de euro. Y cada etiqueta cuesta 0,05 euros, ya que el precio de cada etiqueta es igual a x directamente. Y ahí tenemos ya resuelto este ejercicio. Continuamos ahora con el ejercicio número 3. Se está diseñando un depósito de forma cilíndrica para la recogida de las botellas que han sido usadas. El depósito tiene una altura de 1,6 metros y un diámetro de 0,4 metros. Apartado A. Si el depósito se construye con una chapa metálica y se construye sin la tapa de arriba, ¿cuántos metros cuadrados de chapa metálico se necesitan para fabricar un depósito? El radio del cilindro es la mitad del diámetro, es decir, 0,2 metros. Mucho cuidado, esto es lo primero que hay que hacer, ya que si nos despistamos y luego utilizamos el diámetro como radio, ya estará todo el ejercicio mal hecho. Por otro lado, el área lateral de un cilindro es 2 por pi por el radio por la altura del cilindro. En este caso será 2 por 3,14 por 0,2 por 1,6. Si hacemos la operación nos va a quedar 2,0096 metros cuadrados, ya que las dimensiones en las que vienen dadas las medidas de este cilindro son metros. Por otro lado, tenemos el área de la base, ya que no solo vamos a construir la parte así lateral, sino vamos a hacer también la base. El área de la base es la de un círculo, es pi por el radio al cuadrado, será igual a 3,14 por 0,2 al cuadrado. Hacemos la operación y, si no me he equivocado, será 0,1256 metros cuadrados. El área total
que vamos a calcular, y es la que necesitamos, es la suma del área lateral más el área de la base. Como podéis ver, al sumarla y al redondear el resultado, nos queda 2,14 metros cuadrados. Apartado B. Si cada botella de plástico tiene una capacidad de 250 centímetros cúbicos de agua, ¿cuántas botellas habría que vaciar en el depósito cilíndrico para llenarlo de agua? El volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Hacemos el cálculo sustituyendo los datos del enunciado. 3,14 por 0,2 al cuadrado por 1,6. Al operar nos va a quedar 0,20096 metros cúbicos. Está en metros cúbicos porque las dimensiones del enunciado están en metros. Pero como vamos a trabajar en centímetros cúbicos, voy a convertirlo. ¿Cómo? Multiplicando por 1.000.000, es decir, moviendo la coma 6 lados hacia la derecha. Nos quedará, expresado en centímetros cúbicos, un volumen de 200.960 centímetros cúbicos. Más o menos 200.000, pero he dejado el resultado exacto porque ya que lo he hecho con la calculadora, pues prefiero dejarlo exacto. El número de botellas se calcula dividiendo el volumen total entre el volumen de cada botella, que son 250 centímetros cúbicos. Al hacer la operación nos queda aproximadamente 804 botellas. Si hubiera redondeado y hubiera dejado los 200.000 centímetros cúbicos, pues me habría salido unas 800 botellas. Tampoco estaría mal el ejercicio. Ahí describo el resultado. Deberá vaciar unas 804 botellas. El ejercicio dice lo siguiente. Un técnico de control de calidad realiza visitas para inspeccionar el sistema de fabricación de la empresa. El técnico cobra 70 euros por cada visita que realiza a la empresa, más 30 euros por cada hora que necesita para realizar la inspección. Apartado A. Indique la función matemática que represente el coste de las inspecciones que realiza el técnico de control de calidad. Indique qué magnitud representa la variable independiente y cuál la variable dependiente. Pregunta que me parece muy interesante, ya que no solo nos piden que entendamos el concepto de función, sino que luego piden que lo apliquemos. Sea X variable independiente el número de horas que necesita para realizar la inspección. ¿Y por qué es la variable independiente? Pues porque cuando vaya a una empresa, pues estará 3 horas, en otra 2, en otra 1, en otra 8. La variable independiente, por lo tanto, la que va a ir cambiando es el número de horas que necesita para realizar la inspección. ¿Qué será ahí? La variable dependiente, que son los euros que cobra el técnico. Los euros que cobra dependen de las horas que esté haciendo la inspección, como dice el enunciado. La función será, como me imagino que estáis pensando, I igual a 70, que es la parte fija, lo que cobra solo por ir. Y luego tendremos que poner la parte variable, más 30 por X, ya que cobra 30 euros por cada hora. Como hemos dicho, X es el número de horas e lo que cobra el técnico. El apartado B dice lo siguiente. Siga el procedimiento matemático para calcular cuánto dinero tiene que pagar la empresa si el técnico tarda 5 horas en realizar la inspección. Cuando nos dicen que sigamos el procedimiento matemático, se refieren a que debemos utilizar la función que hemos escrito ahí arriba. No vale hacerlo por la cuenta de la vieja. Se sustituye X por 5 horas, como podéis ver en pantalla. Y igual a 70 más 30 por 5 nos queda un resultado de 220 euros. Y eso es lo que cobrará el técnico por una inspección que dura 5 horas, 220 euros. El apartado C dice lo siguiente. Si la empresa paga al técnico 310 euros, sigue el procedimiento matemático para calcular cuántas horas ha tardado en realizar la inspección. De nuevo se refieren a que debemos sustituir en la función, aunque en este caso vamos a sustituir la incógnita y despejaremos X. Nos quedará 310 igual a 70 más 30 por X. Esto es una ecuación de primer grado que debemos resolver. En primer lugar, el 70 pasa restando al lado izquierdo y nos queda 240 igual a 30 por X, y al despejar X será 240 entre 30, nos queda 8. Podemos dar el resultado. Ha tardado en realizar la inspección, en este caso, 8 horas. El ejercicio dice lo siguiente. Las botellas que fabrica la empresa son de 3 colores, azules, blancas y amarillas. En la situación inicial de una caja hay 20 botellas azules, 15 blancas y 11 amarillas. Apartado A.
Si un empleado coge al azar una botella de la caja, ¿qué probabilidad hay de que la botella que ha elegido sea de color azul? En este caso se debe aplicar la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables dividido el número de casos totales. Puesto que hay 20 botellas azules, el número de casos favorables será 20. Y el número de casos totales será el número de botellas que hay en total en la caja, 20 más 15 más 11. Si hacéis la operación, debería daros aproximadamente 0,43. Esa será la probabilidad de que la botella que ha cogido sea de color azul. En el apartado B nos dice, partiendo de la situación inicial, es decir, con la caja llena de las botellas, si otro empleado fuera a coger al azar una botella de la caja, ¿qué probabilidad hay de que coja una botella azul o amarilla? Claro, ahora son casos favorables dos tipos de botellas. Aplicamos la regla de Laplace de nuevo, pero en el numerador, en los casos favorables, tenemos que poner las 20 botellas azules más las 11 amarillas. Lógicamente, ahora la probabilidad es mayor, porque nos está diciendo que el suceso es o coger la botella azul o la amarilla. Como podéis ver en pantalla, el resultado es aproximadamente 0,67. La probabilidad de que la botella que ha cogido sea de color azul o amarillo es 0,67. Continuamos con el apartado C. Partiendo de la situación inicial, si dos empleados ahora van a coger cada uno una botella, ¿qué probabilidad hay para que el primer empleado coja una botella blanca y el segundo una amarilla? En este caso hay que aplicar el principio de multiplicación para sucesos consecutivos combinado con la regla de Laplace. En este caso sería el producto de 15 entre 46, es decir, las 15 botellas blancas entre un total de 46 botellas, que esa es la probabilidad de que el primer empleado coja una botella blanca, y multiplicaríamos por 11 45avos. ¿Por qué? Pues porque quedan 11 botellas amarillas, pero ya no hay 46 botellas, porque el primer empleado ya ha cogido una blanca, ahora solo hay 45. Hacemos la operación y ahí tenéis el resultado en pantalla. Nos queda 165 entre 2070. Podéis hacerlo con la calculadora y aproximadamente queda el resultado que tenéis en pantalla. De todas maneras, yo recomiendo siempre dejar este tipo de resultado en fracción, aunque los estoy poniendo con datos aproximados para que tengáis una idea de más o menos lo que da. Ahí dejamos el resultado recuadrado para que no quede duda. El apartado D dice lo siguiente. Partiendo de la situación inicial, si dos empleados van a coger cada uno una botella, ¿qué probabilidad hay de que los dos cojan una botella del mismo color? Bueno, en este caso, de nuevo hay que combinar el principio de multiplicación para sucesos consecutivos combinado con la regla de Laplace. En este caso, la probabilidad sería igual a la probabilidad de que los dos cojan una botella azul, más la probabilidad de que los dos cojan una botella blanca, más la probabilidad de que cojan los dos una botella amarilla. Ahí tenéis la operación matemática. 20 entre 46 por 19 45avos, eso es la probabilidad de que las dos botellas escogidas sean azules. Más 15 46avos por 14 45avos, más 11 46avos por 10 45avos. Parad aquí si lo necesitáis el vídeo y reflexionad un poco acerca de lo que estoy haciendo. Y no dejéis de hacerlo en vuestra hoja de papel, ya que este ejercicio me parece muy interesante, sobre todo este apartado. Operamos, nos quedaría 70 entre 207, que sería aproximadamente 0,34. Ponemos el resultado. La probabilidad es 0,34. El ejercicio dice lo siguiente. El etileno C2H2 es un compuesto químico orgánico. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria para la obtención de botellas de plástico. Apartado A. Si en la tabla periódica se indica que el carbono tiene un número atómico igual a 6 y sabemos que su número másico es 12, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene un átomo de carbono? El número de protones coincide con el número atómico, por lo tanto es 6. El número de electrones coincide con el de protones, por ser un átomo neutro, por ello también es 6. El número de neutrones es la diferencia entre el número másico y el número atómico, por ello también es 6. Apartado B. Calcule el peso molecular del etileno y nos dan como datos las masas atómicas del carbono y del hidrógeno. En este caso, como podéis ver en pantalla, la masa molecular relativa del
Etileno será 2 veces la masa atómica relativa del carbono más 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno. Sustituimos los datos que nos dan y nos queda 26 unidades de masa atómica. Por otro lado, nos preguntan en el apartado C, ¿cuántos moles son 78 gramos de etileno? Clásica pregunta. Importante saber esta fórmula para poder resolverla, aunque también se puede hacer este ejercicio mediante factores de conversión o reglas de 3. A mí me gusta utilizar la fórmula. El número de moles es igual a la masa dividido la masa molecular relativa que acabamos de calcular antes. En este caso, 78 entre 26 nos da un resultado de 3 moles. Ese es el resultado. Y antes de pasar al siguiente ejercicio, os comento que tengo un pequeño vídeo sobre cálculos cuantitativos básicos de química. Ahí tenéis el código QR por si os interesa repasar esta parte, ya que es muy interesante. Y me parece que el vídeo está bastante bien, y no es porque sea mío, creo que se ciñe bastante a lo que necesitáis para estos cursos. Continuamos ahora con el apartado D. Ajuste la siguiente reacción química que representa la combustión del etileno. Ahí tenemos la reacción de combustión del etileno. Sabemos que es una combustión porque todo compuesto orgánico que se hace reaccionar con oxígeno para dar CO2 y agua, decimos que es una combustión. Para ajustar la ecuación química se ajusta primero el número de carbonos, puesto que en los reactivos tenemos 2 átomos de carbono en la molécula de etileno, deberemos colocar un 2 delante de la molécula de CO2. Por otro lado, como los átomos de hidrógeno ya están ajustados, ya que hay 2 en reactivos y 2 en productos, se ajusta el oxígeno. Este ajuste es un poquito más complicado, ya que si sumamos los átomos de oxígeno que hay en los productos, veremos que son 5. Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar el oxígeno de los reactivos? Pues como el número de oxígenos es impar, vamos a escribir 5 medios, el número de átomos de oxígeno dividido entre 2. Si queremos ajustar sin números fraccionarios, basta con multiplicar por 2 toda la ecuación química y nos quedaría el ajuste tal como tenéis en pantalla. 2 moléculas de etileno más 5 moléculas de oxígeno dan 4 moléculas de CO2 y 2 moléculas de agua. Apartado E. Según la reacción química anterior, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para obtener 25 moles de agua? Hacemos el factor de conversión correspondiente. Como quiero obtener 25 moles de agua, es lo que coloco ahí. Y escribo el factor de conversión. Por cada 2 moles de agua se consumen 5 moles de oxígeno. Simplificamos los moles de agua y obtenemos el resultado final. 25 por 5 dividido entre 2 nos da 62,5 moles de oxígeno. Ese es el resultado que nos piden. Serán necesarios 62,5 moles de oxígeno. También tengo en mi canal un repaso de estequiometría. Os recomiendo que lo miréis, aunque solo la primera parte del vídeo, porque luego ya va subiendo de nivel y se os puede complicar un poco para lo que vosotros necesitáis. Pero todo tema de ajuste y de factores de conversión para obtener relaciones entre las cantidades de reactivos y productos están explicadas con todo detalle. No dejéis de mirarlo. El ejercicio dice lo siguiente. La siguiente figura representa el esquema para la construcción de una estructura metálica necesaria para la ampliación de la fábrica. Ahí en la parte derecha tenéis ese triángulo rectángulo. Calcule lo que mide el lado A y el valor del ángulo beta. Para calcular el valor del cateto que falta, aplico el teorema de Pitágoras. Como sabéis, o deberíais saber, este teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los cuadrados de los catetos. En este caso, como me piden el valor de uno de los catetos, voy a despejarlo tal como tenéis en pantalla. Cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Sustituimos los datos y tendríamos esta ecuación. A al cuadrado igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Operamos, 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado 16, y al restar 25 menos 16 nos queda 9. Para calcular A hacemos la raíz cuadrada de 9 y nos queda el resultado que buscábamos. El lado A mide 3 metros. Por otro lado, el ángulo beta es fácil de calcular teniendo en cuenta que estamos ante un triángulo rectángulo y que la suma de los 3 ángulos del triángulo rectángulo y de cualquier triángulo es 180 grados. En este caso, el ángulo beta será igual a 180 menos 90 menos 36,8 grados, que nos da un resultado de 53,2 grados. Ese es el valor del ángulo beta. Apartado B.
Calcule el valor de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente del ángulo de 36,8 grados y del ángulo beta. Bueno, en este caso, las definiciones de las razones trigonométricas nos van a dar la solución. Ahí las muestro en pantalla. Tened en cuenta que el seno de 36,8 grados podemos decir que es igual al valor del cateto opuesto partido la hipotenusa. Sustituimos el cateto opuesto al ángulo de 36,8 grados es 3 y la hipotenusa es 5. Nos quedaría 3 entre 5 igual a 0,6. Por otro lado, el coseno de 36,8 grados será igual al cateto contiguo dividido la hipotenusa. En este caso, tendremos ahí que será 4/5. Como cosa curiosa, os comento lo siguiente. Puesto que el ángulo 36,8 grados y beta son ángulos que se llaman complementarios, el seno de 36,8 grados va a coincidir con el coseno de 53,2 grados. Y lo mismo pasa con el coseno de 36,8 grados, que coincidirá con el seno de 53,2 grados. Por otro lado, la tangente de 36,8 grados, como podéis ver, es el cateto opuesto partido el cateto contiguo, y nos va a quedar un resultado de 3 entre 4 igual a 0,75. En el caso de la tangente de 53,2 grados será 4 entre 3 igual a 1,33. Continuamos ahora con el apartado C. Teniendo en cuenta el concepto de razones trigonométricas, calcule lo que mide la altura del árbol h representado en el siguiente dibujo. Según las definiciones de las razones trigonométricas, en este caso la tangente de 36,8 será igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Y como antes hemos calculado, esa tangente vale 0,75. Puesto que disponemos del valor del cateto contiguo, podemos escribir h partido 15 igual a 0,75. Despejamos h, que quedará igual a 0,75 por 15, y nos da un resultado de 11,25 metros. Esa es la altura del árbol que tenemos ahí, en esa figura que tenemos en la parte superior derecha. El ejercicio dice lo siguiente. Los siguientes datos muestran las respuestas dadas por los habitantes de un pueblo tras haber participado en una encuesta, donde se les preguntaba por el número de recipientes de plástico que tiraban al contenedor amarillo de reciclaje plástico. Bueno, ahí nos dan los datos y en el apartado A nos dicen: complete la siguiente tabla de frecuencias correspondiente a los datos de la encuesta anterior. Este ejercicio es un poco pesado, pero muy interesante. Y lo vamos a hacer rápidamente, así que lápiz y papel, y si necesitáis parar el vídeo, lo hacéis, sin problema. En primer lugar, la variable podrá ser 1, 2, 3 o 4. Fácilmente lo podéis ver en los datos que hay arriba. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los datos. Por ejemplo, como hay 3 unos, pues en la frecuencia absoluta del 1 pongo un 3. En la del 2 un 4, en la del 3 un 6, y como solo hay un 4, pues ahí ponemos un 1. Para calcular ahora el total, sumamos todos los datos de la frecuencia absoluta. 3 más 4 más 6 más 1, en total 14. Entonces se ve que aquí han preguntado a 14 vecinos. Continuamos ahora con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a obtener sumando la frecuencia absoluta. Como en la primera frecuencia absoluta hay un 3, colocamos en ella un 3. A continuación sumamos 3 más la siguiente frecuencia absoluta, que es 4, y nos queda 7, anotamos el 7. 7 más 6 es 13, y 13 más 1, 14. En cuanto a la frecuencia relativa, debemos recordar que esta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, tal como tenéis en pantalla. Por eso, los valores de la frecuencia relativa son 3 catorceavos, 4 catorceavos, 6 catorceavos y 1 catorceavos. Podéis poner estos números en forma decimal si lo preferís, aunque a mí me gusta ponerlo en forma de fracción para que se vea cuál es el proceso. Al sumar todas las frecuencias relativas nos debe quedar, lógicamente, 1. En cuanto al porcentaje, lo vamos a obtener dividiendo la frecuencia relativa, es decir, haciendo 3 entre 14, y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Por ejemplo, 3 entre 14 por 100 nos queda 21,43%. Y así con el resto de valores para el porcentaje. No dejéis de hacer esto por vosotros mismos y aseguraos de que os salen los mismos resultados. Al sumar los porcentajes debería quedarme un 100%, aunque a veces cuando hacemos ejercicios nos puede quedar 99,99, 100,01. Los redondeos pueden jugarnos malas pasadas, pero en general debe quedar un 100%. Bueno, vamos por la última columna.
La última columna pone x por f, y eso es lo que tenemos que hacer. Multiplicar el dato de la variable por el de la frecuencia absoluta. Multiplicaremos 1 por 3 y nos quedará 3, 2 por 4 nos quedará 8, 3 por 6 nos quedará 18 y 4 por 1 nos quedará, lógicamente, 4. Sumamos esas cantidades y nos queda un valor de 33. Y con esto ya hemos completado la tabla. Lógicamente, esta tabla ahora nos va a ser de utilidad para contestar el resto de apartados. Vamos allá. El apartado B nos dice qué valor representa la moda. Ahí os dejo la tabla que hemos completado anteriormente, aunque para la moda no nos hace falta toda la tabla. La moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso podéis ver que la moda es 3, ya que el valor 3 tiene una frecuencia absoluta de 6, que es la más grande de todas. En el apartado C nos piden la media aritmética. En este caso, la media aritmética la vamos a calcular utilizando la fórmula. Ahí la colocamos en pantalla. Muy importante el día del examen poner primero la fórmula y luego los números. La media aritmética es la suma de la columna xi por fi, que es la última de todas, dividido entre el número total de datos. Dividimos 33 entre 14 y nos queda un resultado de 2,36 aproximadamente. Apartado D. Haga la representación del diagrama de barras, frecuencia absoluta, de la encuesta. Bueno, para hacer un diagrama de barras ponemos los ejes. En el eje X vamos a poner la variable y en el eje Y la frecuencia absoluta tal como nos dicen ahí. Muy bien, ponemos la frecuencia y colocamos los valores de la variable. Lógicamente, la altura de la barra asociada a cada una de los valores de la variable será proporcional al valor de la frecuencia absoluta. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Ahí sería para el 1,3, para el 2,4, más alta. Para el 3,6, que sería básicamente el doble del valor del 1, y para 4 por la barra más pequeñita, porque solo tiene de frecuencia 1. El ejercicio dice lo siguiente. Una caja con 100 botellas de plástico, cada botella de plástico pesa medio kilogramo, tiene que subirse del suelo a una estantería que está a 6 metros. Un obrero sube las botellas en 8 minutos, mientras que una máquina las sube en medio minuto, es decir, 30 segundos. Apartado A. ¿Quién ha realizado más trabajo a la hora de subir las 100 botellas de plástico? ¿El obrero o la máquina? Explique su respuesta. Indique los valores del trabajo del obrero y de la máquina. Vamos a contestar esta interesantísima pregunta teórica. El trabajo no depende del tiempo, sino del proceso. Como obrero y máquina hacen el mismo proceso, en distinto tiempo sí, pero el mismo proceso, ambos realizan el mismo trabajo. Tened en cuenta que, aunque esto es un poquito, se puede explicar de forma mucho más profunda, el campo gravitatorio es un campo conservativo, es decir, el hecho de que yo suba 100 botellas en 1 hora o en 5 horas no hace que el trabajo cambie, lo que cambia es la potencia, como vamos a ver más adelante. El trabajo será igual a la variación de la energía potencial, es decir, la masa que hemos subido por la gravedad por la altura. En este caso, la masa serán las 100 botellas de plástico por medio kilo que pesa cada una, por 10, que es la gravedad, por 6, que es la altura que hemos subido cada botella. Al operar nos queda 3.000 julios, que es el trabajo que han realizado máquina y obrero. En el apartado B nos preguntan lo siguiente. ¿Quién ha desarrollado más potencia a la hora de subir las 100 botellas de plástico? ¿El obrero o la máquina? Explique su respuesta, indique los valores de la potencia del obrero y de la máquina. Tal como han comentado anteriormente, mucho cuidado, ahora la máquina, como hace el mismo trabajo en menos tiempo, desarrollará mayor potencia que el obrero. Para hacer el cálculo debemos recordar que la potencia es igual al trabajo partido el tiempo. En el caso de la máquina, 3.000 julios entre 30 segundos nos da un resultado de 100 vatios, que es la unidad de la potencia. Para el obrero utilizaremos la misma fórmula, solo que ahora el tiempo será 8 minutos, 8 por 60. Lógicamente, al tardar más tiempo, el obrero desarrolla menos potencia, 6,25 vatios. Y ahí escribimos el resultado. La máquina desarrolla mayor potencia que el obrero, 100 vatios frente a 6,25 vatios. El ejercicio dice lo siguiente. Responda a las siguientes preguntas. ¿A qué se denomina mensaje genético o información genética? Pues yo he dado una definición un poco casera, con mis palabras, pero bueno, ahí va. La información genética es toda la información contenida en el material genético, ADN de las células eucariotas, por ejemplo, que permite a la célula de llevar a cabo todas sus funciones vitales. Las bacterias también tienen material genético, lo que pasa es que no siempre está en forma de ADN, muchas veces está en forma de ARN, de hecho la mayor parte de las veces.
Continuamos. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. El apartado C nos trae una cuestión de sumo interés. ¿Qué diferencia hay entre el ADN y el ARN en cuanto a su estructura y su función? Nos dan un cuadro en el examen y lo vamos a aprovechar. Estructura. En el caso del ADN, como podéis ver, utiliza 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, siendo la timina una base propia del ADN, que no aparece en el ARN. En el ARN tenemos 4 bases también: adenina, uracilo, citosina y guanina. El uracilo solo es propio del ARN, no lo veréis en el ADN. Por otro lado, el azúcar que forma el ADN es la desoxirribosa. Por eso decimos que el ADN es ácido desoxirribonucleico. Por otro lado, en el ARN el azúcar es la ribosa, porque es el ácido ribonucleico. La cadena en el ADN es doble, es decir, el ADN está formado por 2 hebras, mientras que en el ARN la cadena es sencilla. En cuanto a la función del ADN principal es almacenar y transferir la información genética, mientras que el ARN tiene muchas funciones. Interpreta el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteínas. Esa es una de las funciones más importantes. El apartado D dice lo siguiente: ¿qué significa que un individuo es heterocigótico? ¿Cuál de los 2 alelos se manifestará en el fenotipo? Un individuo heterocigótico es aquel que presenta 2 formas distintas de un mismo gen, una correspondiente a la madre y otra heredada del padre. Esto quiere decir que los genes del individuo heterocigoto tienen diferentes alelos. El alelo que se manifiesta es el que llamamos alelo dominante. Apartado E. Una especie tiene 40 cromosomas en sus células. Si una de sus células se divide por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrán las células hijas? ¿Y cuántos cromosomas tendrán si la célula se divide por meiosis? Bueno, esto es fácil de contestar a priori. La célula que se divide por mitosis mantiene los 40 cromosomas, ya que cuando una célula se divide por mitosis, las 2 células que se generan son, en principio, idénticas a la célula madre. Mientras que la célula que se divide por meiosis solo posee la mitad, es decir, serían 20 cromosomas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a crear más contenido de este tipo. Me hace ilusión, aunque no lo creáis. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.